Yo soy Fernando Bellón, soy periodista, tengo 63 años cumplidos, llevo desde los 24 trabajando como periodista. Empecé a estudiar periodismo en el año 68 en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Yo era militante del Partido Comunista de España, era un carrillista que se llamaba entonces. Creíamos que seríamos capaces en nuestra generación, primero de acabar con la dictadura, que en eso no nos equivocamos, y luego de transformar el régimen en una democracia de corte socialista. Cuando yo terminé la carrera, podías elegir el sitio donde ibas a trabajar. Había, pues, yo qué sé, más de 50 periódicos diarios en España. La mayoría eran lo que se llamaba prensa en movimiento. A mí, por ejemplo, me ofrecieron trabajo antes de que acabara la carrera. Me ofrecieron ser redactor jefe de un periódico que se editaba en Albacete. El primer medio en el que trabajé fue La Mañana de Lérida, que pertenecía a la cadena del movimiento. Después me fui a Alemania porque dentro de la misma cadena del movimiento había la posibilidad de trasladarse de una ciudad a otra, y salió un puesto de trabajo redactor en Colonia. Era un periódico que se dirigía a todos los emigrantes españoles de toda Europa, que había muchos. La mayoría estaba en Alemania y por eso la redacción se centró en Colonia. Colonia está justo en el centro de Europa, está cerca de Francia, cerca de Bélgica, que había también muchos emigrantes españoles. Y allí pasé 6 meses, y cuando volví a España de Alemania estuve trabajando en una cantidad de medios que surgieron al calor de la transición democrática. Había cantidad de revistas y yo estuve circulando de una a otra. Era una época inestable, de trabajo inestable. Decidí emigrar a Australia con mi familia y allí pasamos 2 años. También trabajé en una radio étnica que se llama Ethnic Radio, y luego volví aquí. Salió la oportunidad de trabajar en televisión valenciana y me presenté a las oposiciones y la saqué. Habían pasado más de 10 años y yo tenía un trabajo inestable. Yo he estado en Canal Nou desde que empezó, por lo tanto 23 años y medio. Pero a mí la televisión nunca ha sido el medio preferente para mí. Éramos todos periodistas que veníamos de la prensa escrita y de la radio. Es decir, no teníamos experiencia en televisión. Teníamos pues el apoyo de lingüistas que nos enseñaban a hablar mejor el valenciano, porque la mayoría hablaba un valenciano de Carrer, ¿no? de Poble. Yo no hablaba valenciano. Yo estaba convencido, cuando yo entré a trabajar en Canal Nou, que Canal Nou sería bilingüe. Solamente había máquinas de escribir. El teletipo estaba metido en un cuartucho, lo que hoy en día creo que es el zulo de cámaras. Había 7 u 8 teletipos, uno de cada agencia, y estaban escupiendo información constantemente, impresa, ¿no? Papel. Cuando empezó Canal Nou en octubre del año 89, se derrumba los países del este y se derrumba la Unión Soviética. Claro, la conmoción que produce en el mundo eso es tan grande que Amadeu Fabregat, que era en ese momento el director de Televisión Valenciana, el tío arriesgó y envió a una serie de periodistas a cubrir eventos. Todos los viajes que hice era como si hubiera dado la vuelta al mundo en un año. Era una locura desde el punto de vista de la rentabilidad económica, pero claro, le dio un peso a la cadena tremendo. Yo recuerdo haber estado en Washington o en Kuwait y haber hecho 2 crónicas. Una la hacía en valenciano para Canal Nou y otra la misma la hacía en castellano para una otra televisión de La Forta. Yo estaba deseando salir de Canal Nou. Yo, Fernando Bellón, me hubiera gustado poder salir antes, pero claro, las circunstancias, por la edad que yo tenía y por las pocas ganas que tenía de cambiar de medio y encontrarme en una situación parecida a la de Canal Nou, pues me impidieron salir. Si yo hubiera tenido más huevos, quizá habría dejado Canal Nou hace 10 años. Desde el punto de vista económico, me deja cubierto, me permite dedicar todo el tiempo que yo tengo libre a hacer lo que me gusta. Y el periodismo que a mí me gusta, el periodismo que no tiene que ver con la gran empresa, que no tiene que ver con la competitividad, que no tiene que ver con la búsqueda desesperada de la audiencia. Ahora es lo que estoy haciendo. Me hubiera gustado hacer ese periodismo hace 40 años. Cuando yo estaba en la escuela de periodismo y era militante de un partido político que estaba convencido que podíamos transformar la sociedad, también estaba convencido de que podíamos transformar lo que a mí me tocaba de la sociedad, que era el mundo del periodismo. Lo curioso es que ahora los que salís de las escuelas y os ponéis a buscar trabajo en prensa, carecéis incluso de esa ilusión. El panorama que veis delante de vosotros es un campo enorme, muy rico de trigo, pero solo hace trigo.
tenéis una ventaja sobre la época en la que yo era joven, y es que hay muchísimas más oportunidades de trabajar en un medio de comunicación creándotelo tú mismo. Y estas oportunidades son lo que yo estoy convencido que va a transformar el periodismo y va a hacer del periodismo y de la comunicación uno de los aspectos clave de la transformación de la sociedad, esa transformación que yo deseaba y que no pude ver, y que vosotros, o quizá vuestros hijos, sí que la vean.